así ya podían leerlo, pero bueno, si no está, seguramente hoy Eduardo ya lo sube. Bueno, entonces vamos a ver núcleo y cromosomas. Obviamente, si vamos a hablar de núcleo, estamos hablando de células eucariotas, ¿no? Así que ahora nos vamos a focalizar en las células eucariotas. Bueno, particularidades del núcleo en sí. Recuerden cuando vimos membranas, endomembranas, vimos que la membrana del núcleo era doble. Si recuerdan también de lo que les di cuando les di la teoría endosimbiótica, de cómo se había formado una célula eucariota, postulaba que la membrana plasmática se había metido para adentro, se había imaginado y había formado esta doble membrana que después también se extendía en el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, en el núcleo tenemos, además de la doble membrana, ven acá, toda una serie de poros que son muy sofisticados, digamos, por medio de los cuales van a entrar y salir sustancias, moléculas, macromoléculas, digamos, van a salir y entrar al núcleo. Y dentro del núcleo tenemos lo que es la cromatina, que la cromatina es el ADN asociado a las histonas. Eso recuérdenlo porque justamente era una diferencia importante con los procariotas, ¿sí? Tenemos en los eucariotas el ADN asociado a histonas y eso se llama cromatina. Después vamos a ver con más detalle los dos tipos de cromatina, pero tenemos una eucromatina, que sería la cromatina verdadera, y la heterocromatina, que es la cromatina que no se está expresando. Profe, Sí. una pregunta. La clase no está siendo grabada, ¿no? No, yo nunca grabo las clases. Lo que hacemos... Acá tenemos un detalle de lo que es la envoltura nuclear. Entonces, la membrana del núcleo está formada por dos bicapas. Una que es la membrana nuclear externa que da al citoplasma y la otra que es la interna que da al núcleo justamente. Acá lo que tenemos es como un detalle del complejo del poro, que es bien sofisticado el poro. Tiene un montón de proteínas especializadas. Y acá hay una fotografía de microscopía electrónica, donde también está todo el detalle. Se ven los poros, la estructura que tienen, que es bien compleja. Entonces, como dice acá, los poros permiten la comunicación, ¿sí?, en el citoplasma y el núcleo, y el transporte a través de los poros es para macromoléculas. Y es selectivo y con gasto de energía. Bueno, y también, entonces, como ya les dije, tenemos una membrana interna y una membrana externa. Bueno, a través de los poros, ¿qué va a pasar? Las sustancias pequeñas, como el agua y los iones, atraviesan los poros libremente. En cambio, las
macromoléculas están reguladas. Ay, perdón. El pasaje de las macromoléculas está regulado. Justamente porque tienen que pasar por esos poros, y esos poros en una estructura compleja, entonces permite regular qué entra y qué sale del núcleo. La cuestión es que las cosas que van a ingresar al núcleo van a tener una señal especial, como son proteínas, lo que va a entrar son, esas señales son unas secuencias especiales de aminoácidos, una secuencia específica, que se va a asociar con unas proteínas que se llaman importinas. Por ejemplo, bueno, lo que va a entrar al núcleo son las histonas, son las proteínas que se asocian al ADN. También van a entrar las proteínas que forman parte de las subunidades de los ribosomas. Porque recuerden que las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Bueno, ¿y qué van a salir del núcleo? Van a salir las cosas que se asocian a unas también proteínas especiales que se llaman exportinas, y por ejemplo lo que va a salir del núcleo es las distintas moléculas de ARN. Bueno, acá tenemos un esquemita del ejemplo de las importinas. Acá tenemos una proteína en particular que tiene que cumplir su función adentro del núcleo. Esta proteína tiene una señal, que es una señal de localización nuclear. Entonces, esta proteína se asocia a otra que se llama importina. Son estas proteínas particulares que se van a asociar a las otras que tienen esta NLS, que es una señal de localización nuclear. Entonces está en inglés la sigla. Bueno, se asocian a eso y pueden pasar a través del poro. Una vez que pasan al núcleo, estas dos proteínas se separan. Esta proteína va a cumplir la función que sea que tiene que cumplir, y la importina se asocia a otra proteína para volver a salir del núcleo y poder estar disponible en el citoplasma para poder ingresar otra sustancia. Para lograr salir del núcleo, se asocia a otra proteína y se gasta GTP o ATP, que ya vemos que es equivalente. Por eso la importación o la exportación de cosas también consume energía. Es un transporte activo. Bueno, otra estructura particular que hay asociada a la membrana del núcleo es la llamada lámina nuclear. La lámina nuclear está por debajo de la membrana interna. Es un conjunto de fibras teicas. Está formado por un tipo de fibras que tienen una estructura particular. Bueno, son filamentos intermedios.
Bueno, ¿qué hace esta lámina nuclear? Es mantener la estabilidad del núcleo, o sea, mantener la estabilidad de toda la membrana. Mantiene también esos fijos los complejos del poro. Acá tenemos un detalle, acá arriba. Esto es un corte de la membrana. Bueno, acá también hay un corte. Ven la membrana externa, la interna, la lámina nuclear, los poros. Viene dentro del núcleo lo que es la cromatina. Esta lámina se relaciona con la envoltura, relaciona, digamos, engancha el ADN por medio de unas regiones especiales a la membrana, asocia, digamos, hace de intermediario entre el ADN y la membrana nuclear. Bueno, segundo lo que voy a hacer es tomar lista. Aquí estamos. Voy a parar un segundo la presentación para que no me salga como otro participante. Tomar asistencia. Bueno. Pero me parece que no me lo tomo bien. Sí, vale, vale. Muy bien. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Es un problema si después de que tome lista comienzo a grabar la clase? No, vos la podés grabar, grabala. Yo no tengo Claro, hay problema. una opción claro, hay una opción acá que te Ah, dice que porque yo la empiece a grabar. Ah, no sé, ni idea. No sé si eso. Pero vos, bueno, si vos la podés grabar, grabala. a ver, Pero no sé si vos podés. ahí me fijo, ahí Eh, me fijo. pero bueno, va a salir medio cortado porque es complicado. Bueno, volvamos. Listo. Bueno, entonces estábamos acá. Hay otra región dentro del núcleo que no es una organela separada, sino que es una región que se distingue diferente cuando se hacen cortes histológicos y se ven en el microscopio, que es una región que se llama nucleolo, ¿sí? Que el nucleolo es justamente donde se están sintetizando los ribosomas. ¿Qué significa sintetizando los ribosomas? Significa, por un lado, que se están transcribiendo los genes de los ARN ribosomales. Y por otro lado, esos ARN ribosomales se están asociando a las proteínas específicas que forman los ribosomas. Esas proteínas entraron desde el citoplasma a través de los poros y van a formar las distintas subunidades de los ribosomas.
¿Mm? Por eso acá en el área, acá dice área granular, en la periferia del nucleolo, es donde se ensamblan los ribosomas. Las dos subunidades, porque las subunidades están separadas antes de que empiece la síntesis de las proteínas. Salen por separado del núcleo, pero se forma, cada subunidad se forma dentro del núcleo. Y todos los genes que transcriben para ARN mensajeros están en un ribosomales, están en una región específica del núcleo, que es el nucleolo. Ese nucleolo se observa cuando la célula está en crecimiento, digamos, en etapa de síntesis de proteínas, en una etapa activa de síntesis de proteínas. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué entra y qué sale del núcleo? Entra al núcleo gracias a las importinas, a través del poro, todo, a través de los poros. Bueno, entonces ingresa todo tipo de proteínas que se necesiten en el núcleo. Por ejemplo, histonas, las proteínas que forman parte de la lámina, proteínas ribosomales, las enzimas que forman parte de la transcripción y también de la duplicación del ADN. Esos dos procesos los vamos a ver con detalle las clases que vienen. Y que sale del núcleo los distintos ARN, ¿sí? Los ARN ribosomales ya formando parte de las subunidades de los ribosomas. Pero los ARN de transferencia, por ejemplo, no están formando parte de nada, salen como moléculas independientes y también los ARN mensajeros. Bueno, dijimos que la cromatina es el ADN asociado a histonas. Entonces, recuerden que en los procariotas no tenemos cromatina, tenemos ADN. En cambio, los eucariotas tenemos cromatina. La cromatina sería como un complejo macromolecular. Porque son dos tipos de moléculas, dos tipos de macromoléculas asociadas. Bueno, se asocian ¿cómo? De esta manera. Las histonas son particulares, forman una especie de barril complejo al cual se va a enrollar la molécula de ADN, hace 2 vueltas alrededor de este complejo de histonas. No tienen que acordarse los nombres de las histonas, solo recordar que hay unas que forman como una especie de barril, como ven acá el dibujito, y hay otra que es la histona 1, que es la que cierra este complejo, y a este complejo de histonas más ADN se lo llama nucleosoma.
el nucleosoma está formado por 8 histonas, que son estas 4 que están repetidas 2 veces, y la histona 1 por fuera, que es la que sella, cierra el nucleosoma. Entonces el ADN se enrolla, hace 2 vueltas, y después se enrolla en otro nucleosoma, este cierra la histona con la histona 1, luego se enrolla en otro, cierra con la histona 1 y así. Porque lo que tienen que tener en cuenta es que los eucariotas tienen muchos cromosomas y necesitan empaquetarlo, necesitan empaquetar el ADN para que entre dentro del núcleo. Entonces, esta es una manera de empaquetar el ADN, asociarlo a estas proteínas y además que le da estabilidad. Porque recuerden que el ADN es lo más importante para la célula, porque es el que tiene toda la información para la síntesis de proteína y es el que tiene la información que se va a pasar de generación en generación. Así que es muy importante que se mantenga estable. Acá tenemos una foto de microscopio de los nucleosomas. Entonces, estas peras, bolitas, son las histonas y el ADN que enrolla. Bueno, volviendo a la cromatina, acá tenemos casi que la misma foto del principio. Y acá arriba están pegaditos, acá arriba y acá abajo en realidad, están pegados unos dibujos y un esquema de, esto es lo que vimos recién, ¿no? Las histonas con el ADN rodeándolas, que acá está desplegado, digamos, está como flexible, estirado. Se dice que esto está como menos empaquetado o más laxo. Esto forma lo que es la eucromatina. Por el contrario, cuando esto está apretado, estos nucleosomas están uno en contacto con otro bien enroscados, formando esta estructura de acá abajo. Eso es heterocromatina. Como está más empaquetada, está más cuando se hacen las tinciones de ADN, esto sale más oscuro. Esta cromatina se dice que está condensada y forma lo que es la heterocromatina. Cromatina más condensada, más empaquetada. La heterocromatina puede ser de 2 tipos. La que es constitutiva está condensada en todas las células y siempre. O esa heterocromatina puede ser facultativa. Eso quiere decir que se convierte, puede pasar a ser eucromatina, dependiendo de la célula de la que estemos hablando. Pues esa es una manera de silenciar o de expresar
distintos genes en la célula. Eso lo vamos a ver cuando veamos regulación de la expresión. Pero bueno, distintas células tienen distintas porciones de su genoma silenciados, convertidos en heterocromatina. Y acá tenemos otro resumen de eso. Entonces tenemos el núcleo con las regiones de eucromatina y heterocromatina. Las oscuritas son las heterocromatinas. Entonces, la eucromatina es la cromatina en estado laxo y es el ADN que está siendo transcripto, digamos, que puede ser cuando está, volvamos atrás un segundo, cuando la molécula de ADN está en este estado, asociado a las histonas, pero en estado laxo, puede ser transcripto, puede ser leído por las ARN polimerasa que producen moléculas de ARN a partir de ADN. Entonces, como dice acá, está transcripcionalmente activo. Y está en el centro del núcleo. El ADN, cuando es eucromatina, está siendo expresado, puede ser expresado. Los genes que están en estado laxo pueden ser leídos y transcriptos a ARN. Ahora, por el contrario, la heterocromatina, cuando está compactado, ¿sí?, que es el ADN compactado, contiene ADN que está inactivo. Por eso se dice que es una cromatina silente o silenciosa. La heterocromatina está asociada a la lámina nuclear. Y por eso está periférica. Está en la periferia del núcleo. Entonces, nuevamente tenemos los dos tipos de heterocromatina, la que es la constitutiva, es la que está siempre condensada en toda la vida de ese individuo pluricelular. Por ejemplo, dice en el centrómero de cada cromosoma, ahora ya lo vamos a ver más en detalle, pero hay ADN que está siempre heterocromatinizado. Y, por ejemplo, el brazo largo del cromosoma Y, en los mamíferos machos, también está siempre silenciado. Pero vayamos ahora a la heterocromatina, pero facultativa. Esto para que se den una idea. Nosotros, como individuos pluricelulares complejos, que somos sistemas de órganos, nuestras células, todas tienen la misma cantidad de cromosomas y todas tienen la misma información. Sin embargo, cumplen funciones muy diferentes. Una de las razones es porque se expresan distintos genes en una célula y en otra célula. Y eso se logra silenciando grandes cantidades del genoma, convirtiéndolas en cromatina, en heterocromatina. Como dice acá, por ejemplo, la porción, o sea, esta heterocromatina facultativa va a ser distinta en diferentes células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en una célula del sistema digestivo,
el gen para las enzimas digestivas se encontrará como eucromatina. ¿Por qué? Porque en la célula intestinal ese gen se necesita activo, se necesita que se exprese. En cambio, ese gen en una neurona va a estar silenciado, formando parte de la heterocromatina. Por eso, distintos genes van a estar silenciados en diferentes células. Esa es la heterocromatina facultativa. Entonces, resumiendo, tenemos la eucromatina, es la cromatina que está en estado laxo, de esta que está acá, este dibujito, y la heterocromatina es la que está condensada. Está en las periferias del núcleo, y es una cromatina que es silenciosa. Y va a depender de las diferentes células del individuo. Puede ser que esa heterocromatina, como es facultativa, en distintas células va a estar activa distintos genes. Pero por otro lado, hay una heterocromatina que está siempre silenciosa, y esa es la heterocromatina constitutiva. Profe, en una célula Sí. no hay dos tipos de heterocromatina, o es una o es la otra. No, en la misma, no te entiendo, en la misma célula, Sí, en la misma célula pueden estar las dos. claro, sí. Perfecto. Porque, por ejemplo, en una célula de un mamífero macho, siempre tiene su cromosoma X, el brazo largo del cromosoma Y, está siempre silenciado. Pero si es una célula de un mamífero macho del intestino, va a tener algunos genes silenciados y otros no. Pero los del brazo largo del cromosoma Y va a estar siempre silenciado. ¿Entiendes? En todo el individuo, en todas las células. Gracias. No. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los cromosomas. Pero algo que tienen que tener claro es que cuando nosotros vemos los cromosomas en el microscopio, es porque la célula se va a dividir. Siempre que se ven los cromosomas de manera visible, es cuando las células se están por dividir. En ese momento que las células se están por dividir, ya tienen su ADN duplicado. Eso es muy, muy importante que se lo vayan grabando. ¿No? Porque las células, antes de dividirse, sí o sí, tienen que pasar por una etapa de síntesis de ADN, de duplicación del ADN. Porque si no duplican la información genética, cuando se dividen, quedan con menos cantidad de ADN. ¿Se entiende? Entonces, antes de separarse y formar dos células, tienen que duplicar el ADN. Sí o sí. Entonces, cuando la célula se está dividiendo, nosotros vemos a los cromosomas ya con dos cromátides.
Por eso vemos los cromosomas duplicados. Vemos las moléculas de ADN están duplicadas. Por eso vemos esas estructuras que tienen 2 patitas o 4, dependiendo de la forma que tenga ese cromosoma, que ahora vamos a ver los detalles. Pero tengan en claro que esos cromosomas ya están duplicados. O sea, la cantidad de moléculas de ADN es el doble ¿sí? Es el doble que al principio. Y cuando la célula estaba creciendo y sintetizando proteínas. ¿Sí? Ahora la célula entró en una etapa de división. Primero, antes de dividirse, duplica su ADN. Y la manera de dividirse y de repartir ese ADN de manera lo más equitativa posible es, además de duplicarlo, compactarlo. Apretarlo bien, 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 para poder separarlo más fácil. Entonces, lo que vemos son los distintos niveles de compactación que tiene el ADN. Y esos niveles de compactación son bien altos, muy compacto, cuando ya se observa el cromosoma al microscopio. Pero miren, nosotros tenemos acá la molécula de ADN, ¿sí? Con sus bases que están complementarias y los azúcares y fosfatos que forman como el pasamanos de la escalera. Esta molécula de ADN se enrolla, da 2 vueltas a las histonas y forma el nucleosoma, ¿sí? Uno, otro nucleosoma. Esta es la eucromatina. Estos nucleosomas se empiezan a compactar, se juntan unos con otros y forman esta otra fibra que sería como un resorte bien apretado, que esto es lo que vimos que era la heterocromatina, ¿sí? Acá ya no puede haber transcripción. Pues supónganse que esto ya es una célula que se está por dividir. Entonces, estos rollitos de nucleosomas, todos bien apretaditos, ahora se hacen como bucles. Y estos bucles se enrollan también. Tiqui, tiqui, tiqui. Se compactan mucho, mucho y forman el cromosoma visible, que ya tiene dos hebras, ¿sí? 2 cromátides. Entonces, si una célula no se está por dividir, tiene su cromatina en forma de eucromatina o heterocromatina. Este es el máximo nivel de compactación que tiene. Ahora, si se va a dividir, el ADN se va a duplicar y luego se va a compactar bien, bien compactado. El máximo nivel de compactación es el cromosoma, como lo vemos en el microscopio. Esto es lo mismo, pero con más detalle todavía. Miren, acá tenemos la molécula de ADN, la doble hélice. Esta doble hélice
se enrolla en los nucleosomas. Esta es la eucromatina. Esta fibra tiene un ancho que el ancho es de 10 nanómetros, no importa. Pero bueno, tiene un ancho, que es un poquito más, es más ancho que la fibra, la molécula de ADN sola. Ahora, cuando las histonas 1 empiezan a compactarse unas con otras, a asociarse unas con otras, el nucleosoma, un nucleosoma, otro, se juntan, se compactan y forman esta estructura, que es más ancha que esta, que se llama solenoide, y esto sería la heterocromatina. O sea, si la célula está en etapa de crecimiento y se están sintetizando algunas proteínas, o sea, algunos genes están activos y otros genes no están activos, están como heterocromatina, la célula se mantiene entre estos dos niveles de compactación, ¿sí? No compactado y compactado. Ahora, ¿qué pasó? Si la célula se está por dividir, ya se duplicó el ADN y empieza la compactación final, digamos, para formar los cromosomas para poder dividirse, estos solenoides empiezan a formar bucles, que son estos que están acá. ¿Ven? Esta porción del bucle, esta porcioncita, es esto. Entonces cada uno de estos está formado por estos. Estos bucles, a su vez, también se enrollan. Y eso hace que se aprieten más todavía. Este pedacito del cromosoma es enroscado de bucles. Y acá tenemos el cromosoma visible, que ya tiene un ancho de 1400 nanómetros, bastante más ancho que esto. Y ya está duplicado. Cuando vemos los cromosomas en el microscopio, el ADN está duplicado. Eso grábenselo. Duplicado. Entonces, ahora tenemos una célula, ¿no? Que tiene 4 moléculas de ADN. 4 moléculas de ADN. Tiene 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4. Una molécula de ADN en cada una de estas. Recuerden, el cromosoma, las moléculas de ADN en los eucariotas son de forma lineal. Los cromosomas son lineales. Ahora, la célula se va a dividir, duplica su cantidad de ADN. Entonces, si tenía 4 moléculas de ADN, ahora tiene 8. Pero esas moléculas de ADN tienen contacto. Cada cromosoma ahora tiene 2 cromátides. Que permanecen unidas por una región especial que se llama centrómero. Ahora, tengo 8 moléculas de ADN, pero sigo teniendo 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, cada cromosoma tiene 2 cromátides.
pero siguen siendo 4 cromosomas. Están en estado descondensado aún. Cuando llegan al máximo nivel de compactación, vemos los cromosomas con esta formita. Como moños. Estas dos cromátides son idénticas, ¿sí? Por eso se llaman cromátidas hermanas. Están unidas por el centrómero. Pero tengo 4 cromosomas con 2 cromátides cada uno. Por eso tengo 8 moléculas de ADN. Acá tenemos una foto, por ejemplo, para que vean. Acá tenemos núcleos, células, todos núcleos. Y en este núcleo, por ejemplo, se están separando los cromosomas. Acá se ven las colitas. Esto va a formar una célula y este otro va a formar otra célula. En este momento acá, cuando todavía no se separaron, tengo una sola célula con los cromosomas duplicados. Después cuando se forme el tabique, acá, ya voy a tener las 2 células. Eso cuando veamos mitosis lo vamos a ver bien en detalle. Pero para que se vayan haciendo a la idea de la cantidad de ADN que tengo en una célula cuando se está por dividir. Entonces, nuevamente, el cromosoma, cuando lo vemos al microscopio, está formado por 2 cromátides que son idénticas. Por eso son hermanas. Tienen una región que puede estar en el centro o no, ahora lo vamos a ver, pero es una región donde las 2 cromátidas están bien en contacto. Esa región se llama centrómero. Y los extremos de los cromosomas, recuerden que las moléculas de ADN en los eucariotas son lineales, entonces tienen extremos. Los extremos se llaman telómeros. Acá y acá hay telómeros. Entonces dice acá, cada cromátida está formada por una molécula de ADN, una molécula de ADN recontracompactada, está unida a proteínas histónicas y de proteínas no histónicas, que son las que mantienen, volvemos atrás un cachito, las que mantienen toda esta estructura. Acá tengo las histonas, acá están las histonas 1 asociadas bien apretaditas, y después lo que mantiene estos bucles y estos otros bucles de bucles son otras proteínas que no son histónicas, pero que son proteínas, que ayudan a la compactación. ¿Ves acá? Unidas a histonas y no histonas. Bueno, y las cromátidas estas, una y otra, son exactamente iguales, o sea, tienen los mismos genes duplicados de un lado y del otro, porque la idea es generar 2 células a partir de una célula, formar 2
exactamente iguales, con la misma información. Bueno, según la posición del centrómero, los cromosomas tienen distinto nombre. Además de que los cromosomas pueden tener distinto tamaño, no todas las moléculas de ADN tienen la misma longitud. Además de que pueden tener distinto tamaño, pueden tener distinta forma. Acá, en este dibujito, tienen todos el mismo tamaño, pero según la posición del centrómero, les podemos poner distintos nombres. Si el centrómero está bien en el centro, prácticamente bien en el centro, que quiere decir que me deja los brazos, son más o menos del mismo largo. Este cromosoma se llama metacéntrico. Metacéntricos son los cromosomas que tienen los dos brazos aproximadamente iguales. Y el centrómero está en el centro. Ahora, si el centrómero está un poco corrido, en uno de los lados, se dice que es submetacéntrico. Metacéntrico, submetacéntrico. Cuando está ya casi del todo corrido, casi, que me da un brazo corto y un brazo largo, se dice que es acrocéntrico. O sea, quedan dos brazos muy desiguales. Corto y largo. Este es acrocéntrico. Y cuando el centrómero ya está directamente en uno de los telómeros, se dice que es telocéntrico. O sea, en realidad solo existe un brazo. Acá casi que no se puede distinguir un brazo. Acá arriba. En cambio acá sí, todavía sí. Entonces estos son los 4 diferentes tipos de cromosomas. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. ¿Por qué tanta historieta con esto? Existe algo que se llama cariotipo, que es una técnica que se usa para hacer estudios cromosómicos, estudios genéticos. El cariotipo es como una foto de los cromosomas cuando la célula se está por dividir. Por ejemplo, en los seres humanos se puede hacer un cariotipo. Se hace un cariotipo de los glóbulos blancos. Entonces se extrae un poco de sangre de un individuo y se hace una extracción especial. Se separan los glóbulos blancos de los glóbulos rojos. A estos glóbulos blancos lo que se hace es, se les agregan unas gotas de una sustancia que se llama colchicina. Esta sustancia lo que hace es detener la división celular.
Bueno, entonces, bueno, se sigue el procesamiento, el protocolo para hacer un cariotipo. Nada, se ponen estos glóbulos blancos que se obtuvieron por distintos procesamientos. Bueno, se le pone un portaobjeto, luego se le pone el cubreobjeto encima y se va al microscopio y se observa. Cuando las células estaban distintas células en metafase, acá tenemos una ampliación de esto, o sea, en el microscopio vemos algunas células que no se estaban por dividir y otras que sí. Se sacan fotos de esto y luego estas fotos se recortan. Ahora esto ya no se hace manualmente, ahora se hace digital, pero el procedimiento de obtener las fotos es el mismo. Se cortan esos cromosomas y se arma el cariotipo. Acá tenemos una foto. Esto es una esquemita. Un montón de cromosomas. Es un cariotipo humano. Y acá tenemos la fotografía electrónica, de microscopía electrónica. Entonces los cromosomas con sus brazos, distintos tamaños de cromosomas y distintas formas. Acá tenemos, por ejemplo, cromosomas helocéntrico. Acá tenemos cromosoma submetacéntrico. Acá uno metacéntrico, casi. Bueno, entonces tenemos la foto, se cortan los cromosomas, se recortan. Están todos duplicados, tienen todos sus dos cromátides. Otra cosa que se hace antes de obtener la foto, ¿no? En esta parte, se les hace una cosa que se llama bandeo, una tinción especial, para que sea más fácil distinguir a los cromosomas. Se les hace una tinción, por las cuales aparecen como unas bandas o manchas que son específicas para los distintos genes. Entonces ahí se pueden armar los pares de cromosomas, porque nosotros, seres humanos, somos individuos diploides. Tenemos nuestros cromosomas de a pares porque recibimos un cromosoma del par de nuestro padre y el otro cromosoma del par de nuestra madre. Por eso cada uno de nuestros cromosomas tiene un par. Cuando las células están en mitosis, esos pares no están asociados. Eso, cuando se saca la foto del cariotipo, los cromosomas están independientes, cada uno del otro. Pero cuando se formen gametas, ahí sí se van a juntar esos homólogos. Bueno, nada, se saca la foto, se recortan los cromosomas, que cada uno tiene sus dos cromátides, que son idénticas. Y se forman el cariotipo. ¿Cómo sé que cada uno de estos cromosomas es el par? Eso lo sé por la forma, por el tamaño, por la forma y por el bandeo. Eso igual lo hace también una persona que sabe
que hace mucho que viene estudiando el cariotipo, lo hace mucho más fácil. Entonces, lo que se hace después de recortar los cromosomas es colocarlos formando sus pares. Se ordenan según su tamaño y su forma, también según las bandas que tienen, y se los agrupa de a pares. ¿Sí? A los pares que están agrupados así, estos pares se los llama pares homólogos. Uno vino de un padre y otro vino del otro padre. ¿Sí? Este es un cromosoma humano. Es un cromosoma humano que tiene 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas y un par de cromosomas que son los cromosomas sexuales. En este caso tenemos 2X, dos cromosomas X. Profe, ¿esos son los cromosomas que se comparan con lo de los padres cuando hacen un estudio de ADN? Claro. Sí, pero no para paternidad. Para paternidad se hace otro estudio más a nivel molecular. Para ver filiación, sí. Porque con el cariotipo medio que no alcanzaría. Pero bueno, acá tenemos dos cromosomas X. En cambio, en esto es un esquema. ¿Sí? Este es un cariotipo de una mujer, porque tenemos XX. Nosotros somos 2N46, porque tenemos 22 pares de cromosomas que son no sexuales, son todos estos, y un par de cromosomas sexuales. Este es un esquema de esto. ¿Sí? ¿Ven? Acá están las fotos y acá están los dibujitos. Estos son telocéntricos, estos cromosomas. Estos también. Estos son acrocéntricos, bueno, y así. Ahora, este es una mujer porque tiene 2X. En cambio miren, acá tiene un X y un Y. Entonces, este es un hombre. Tiene todos los cromosomas los mismos, todos los pares, bien prolijito, pero tiene un X y un Y. Entonces es un macho, un varón. Entonces, ambos cariotipos son iguales. Pero tenemos los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas, se llaman también.
y un par, que es el par sexual. Esto cuando veamos meiosis, cuando veamos formación de gametas, vamos a ver claramente que en las gametas los que se separan son los cromosomas homólogos. Las gametas tienen la mitad de cromosomas. Porque como se tiene que juntar una gameta con otra gameta para formar una cigota, tengo que tener la mitad de cromosomas, porque si no voy duplicando cada vez la información. Entonces, después vamos a ver, cuando veamos meiosis, vamos a ver que los hombres tienen posibilidad de formar gametas con cromosoma X y gametas con cromosoma Y. Estos cromosomas sexuales se van a separar. En cambio, las mujeres solo pueden formar gametas X. Por eso es que los que determinan el sexo son los espermatozoides. Los espermatozoides pueden ser X o Y. En cambio, los óvulos son siempre X. Bueno. ¿Tienen alguna duda específica hasta acá? No, profe. ¿Todo bien? No. Ok. Bueno, vayamos al intervalo, entonces, y después terminamos con este tema. Dale, profe. Yo les dejo abierto acá la reunión y nos vemos a las 9. Dale, profe, nos vemos a las 9. Listo. Chau. Hasta luego. ¿Qué? Bueno, estamos. Acá teníamos una foto de, bueno, los cromosomas que se recortan de la foto original y se empiezan a agrupar para formar el cariotipo. Esto es un cariotipo, es esto, los cromosomas ordenados de a pares, cada uno con su homólogo, y los homólogos son iguales en forma y tamaño, y bandeo. Pero, como son homólogos, no son idénticos. Tienen los mismos genes, pero pueden tener variantes diferentes de esos genes, ¿sí? Eso también es algo para que empiecen a tener ese concepto. Tenemos las variantes de los genes. Bueno, este como es un cariotipo donde hay 2 cromosomas X, sabemos que tenemos una mujer. Entonces los cromosomas se ordenan por tamaño y forma. Este es un esquema del cariotipo anterior, de la foto anterior. En este tenemos la diferencia. Acá tenemos un cromosoma Y y un cromosoma X. Entonces acá comparamos los dos.
este es un cariotipo de un hombre, de un macho, y este de una hembra. Mujer y varón. Entonces tenemos los cromosomas no sexuales o autosomas, que son el par desde el 1 al 22, son 22 pares, y el par 23, que es el sexual. Si tenemos 2 cromosomas X, vamos a tener una mujer, y si tenemos un X y un Y, vamos a tener un varón. Bueno. Algo para que les quede claro, que veníamos hablando del concepto de los cromosomas y la cromatina y la heterocromatina y todo eso. Acá tenemos un dibujito, un esquemita de una persona, un ser humano. ¿Qué queremos ejemplificar acá? Que todas las células de este individuo, tanto las del cerebro, como las de la piel, como las del corazón, en este caso, todas tienen el mismo cariotipo. Todas sus células provienen de una sola célula original, que es la cigota. O sea que todas sus células tienen la misma información. Solo que en algunas células se van a expresar algunos genes y en otras células se van a expresar genes diferentes. Pero todas las células tienen los mismos genes porque tienen los mismos cromosomas. O sea, cada célula del cuerpo se puede armar el cariotipo y obviamente tiene que ser el mismo cariotipo. Va a ser el mismo cariotipo. Después, otra cosa para saber es que dentro de una misma especie, también, el cariotipo es el mismo. O sea, el mismo tipo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos 22 autosomas y un par sexual. Los hombres es XY y las mujeres es XX. Todos los seres humanos tienen este tipo de cariotipo. Acá tenemos un cariotipo con un problema. Este problema es que en el par, que tendría que ser un par, que es el 21, en lugar de tener 2 cromosomas, tenemos 3. Esta trisomía del par 21 da una enfermedad que es el síndrome de Down. Eso se produce porque hay un problema en la formación de gametas y una gameta, que puede ser la masculina o la femenina, tiene un cromosoma de más. En el par el 21 no ocurrió bien la separación y dice que esa gameta se quedó con 2 cromosomas. Entonces cuando se juntó con la otra gameta que traía un cromosoma, se formó esta cigota que tiene 3 en el 21.
Y esto produce un síndrome que es el síndrome de Down. Cuando veamos meiosis lo vamos a ver con más detalle esto, porque es un problema en la formación de gametas. ¿Es como un exceso de información para la célula? Sí, digamos, estos 3 cromosomas están repitiendo información y eso hace que, bueno, que esa persona tenga los problemas referidos al síndrome de Down. Es en todo el individuo, no es solo en una célula. Todas las células tienen los 3 cromosomas. O sea, este individuo, esta trisomía la presenta en todas sus células. Nuevamente, si hacemos un cariotipo, independientemente de dónde se saque la muestra, va a presentar esta trisomía. Acá hay otro síndrome, otro problema, que es la trisomía del cromosoma sexual, del X. Acá el par 21 está bien, el 22 también, bueno. Pero en lugar de tener solo 2 cromosomas X, tengo 3. Este es el llamado síndrome de Turner. Es un problema en el desarrollo de los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios. Profe, hay unos casos que yo conozco, no creo que se llama síndrome de Cruz, algo así, que le dicen molleo de gato, en que el cromosoma le falta un pedazo. ¿Eso porque en la división celular se perdió? Sí. Eso es porque cuando se forman las gametas hay un mal apareamiento en los homólogos y se cortan y se produce mal la recombinación y quedan cromosomas partidos. Es un problema también en la formación de gametas. Entonces, se forman gametas con falta de información. ¿Y por qué razón dicen que la transmite el padre, solo el padre, o en el caso que justo el cromosoma que estaba dañado era del padre? No sabría decirte, pero puede ser que en el caso ese sea el padre que no lo tiene el problema, pero lo tiene sus cromosomas, se llama traslocado, que quiere decir que hay una parte del cromosoma que está en otro cromosoma que no tendría que estar, o está dado vuelta. El tema es que esa persona es normal porque tiene toda la información que tiene que tener, pero está mal ubicada en los cromosomas, entonces cuando se produce la meiosis, los homólogos no se aparean correctamente, porque como esta persona tiene los cromosomas con algún problema, cuando hace gametas, no hace gametas normales, completas. Y si tiene la mala fortuna de que esas gametas justo es la que fecunda al óvulo, puede ser que, o sea, transmite una enfermedad que él no tiene, pero que la porta.
pero no sé cómo es el caso de esa enfermedad que me decís, recuerdo lo de ese nombre, pero no recuerdo bien por qué se produce. Según lo que decían los médicos, era que solamente la transmitían de hombre a hombre. O sea, es como genéticamente, pero la mujer no la transmitía. Estaba en la información genética de los hombres. Podían tener o no la enfermedad, pero sí tenían el problema que hacía que el hijo o la hija pudiera tener maullido de gato, le dicen como más coloquialmente. Y puede ser una enfermedad entonces asociada al cromosoma X. Esas las vamos a verlas cuando veamos genética, que volviendo al cariotipo del varón, o acá hay enfermedades o problemas que están en el cromosoma X, que como son variantes, ¿no? En las mujeres tenemos menos posibilidad de que se expresen porque podemos tener un cromosoma X normal y un cromosoma con la información mala, digamos, con la variante enferma. Entonces, como las mujeres tienen 2 cromosomas X, tienen menos probabilidad de que se exprese esas enfermedades porque son recesivas. Ahora, ¿qué pasa? Como el hombre no tiene 2 cromosomas X, sino que tiene el cromosoma Y, este cromosoma hace homología con una parte nada más. Pero la otra parte del cromosoma X no tiene manera de tener como digamos la dominancia o recesividad, o sea, se expresan estos genes que no tienen homología con el Y, se van a expresar en todo momento en el varón. Entonces, en los varones, ciertas enfermedades que vienen en el cromosoma X se van a expresar sí o sí. No sé si es el caso de esta enfermedad, pero se dice que solo se expresan en los varones y podría llegar a ser, pero tendría que leerlo específicamente. No sé cómo es. Gracias. No, de nada. Bueno, este es el caso de entonces la trisomía del X. Y acá tenemos un caso que se llama monosomía, porque esta persona tiene solamente un cromosoma X. No tiene un cromosoma Y ni otro cromosoma X. Este podría ser el caso de una mujer, no sé muy bien, este caso sí, son mujeres, pero que pueden expresar también enfermedades o problemas en el X, y creo que tienen un desarrollo incompleto también de los caracteres secundarios. Pero bueno, lo importante es que sepan que esto es una monosomía, o sea que acá no hay cromosoma homólogo. Bueno, volvamos un poquito para atrás para el tema justamente de lo que estábamos hablando, de los homólogos. Nosotros tenemos nuestro genoma organizado de a pares. Nuestros cromosomas están de a pares. Un complemento cromosómico nos viene de una gameta y el otro de la otra gameta. Nosotros somos organismos diploides. Nuestro número de cromosomas diploide es 2n igual a 46.
Cuando dice 2N, indica que la célula es diploide, el organismo es diploide. O sea que al ser diploide tiene sus cromosomas formando pares, y cada par es un par homólogo. Uno de los cromosomas viene de un progenitor y el otro viene de otro progenitor. Esta célula, este individuo, tiene un número diploide de 6. Ya tiene 6 cromosomas. Cuando este individuo haga gametas, gametas son las células sexuales, son las células que se van a combinar para formar un individuo nuevo. Cuando ocurra reproducción sexual, esas gametas tienen que tener la mitad de cromosomas. Esas gametas van a tener un número haploide. En una gameta no hay homólogos. Tengo un número haploide. El número haploide de este individuo, que es 2n igual a 6, el número haploide es n y será igual a 3. Cuando esta célula sexual se conecte, se junte con otra célula sexual que tenga también un n igual a 3, va a formar un organismo diploide que va a tener 2n igual a 6. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay pares homólogos, decimos que tenemos organismos diploides. En los humanos, el número diploide es 46. Entonces, el número haploide es 23. En los humanos tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos, no sexuales, y un par de cromosomas sexuales. En total tengo 23 pares, o 2n igual 46. Y el número haploide es n igual a 23. Bueno, los mamíferos somos diploides, ¿sí? Significa que necesitamos 2 juegos completos de cromosomas. Hay otros organismos como las abejas y las hormigas que son haploides. Eso, solo para que lo sepan. Y hay plantas, por ejemplo, que son tetraploides, que tienen 4 juegos de cromosomas en lugar de 2. O 1. Bueno, ahora, cuando 2 organismos diploides se reproducen, las gametas que van a formar tienen que ser haploides. ¿Por qué tienen que ser haploides? Porque después se van a juntar para formar un organismo diploide. En
en esas gametas se redujo el número de cromosomas porque para formarse se produjo meiosis. Eso lo vamos a ver con bastante detalle. Pero ahora, a modo de ejemplo, para que ya vayan teniendo esa terminología, supónganse que hablamos de organismos como nosotros, pero que en este caso, en lugar de dibujar a los 46 cromosomas, 46 moléculas, solo dibujamos 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un varón y una mujer. Cuando estas personas hacen gametas, el ADN se duplica en todas las células que se van a dividir, se duplica y se forman los cromosomas con las cromátidas, 2 cromátidas. Este cromosoma tiene 2 cromátidas que son idénticas. Este cromosoma tiene su par homólogo, este tiene su par homólogo y esto tiene su par homólogo, XX. En el hombre tenemos también su par homólogo, el cromosoma 1, supónganse, este del cromosoma 2, y acá el X y el Y. ¿Qué ocurre? Como la meiosis son 2 divisiones, 2 separaciones, con un solo evento de duplicación, en la meiosis se reduce la cantidad de cromosomas. Porque en la primera etapa de la meiosis se separan los homólogos, se van para un lado y para el otro, los homólogos. Y luego se van a separar las cromátides. Pero la primera etapa de la meiosis se obtienen células que son ya, que tienen la mitad de cromosomas. En la segunda etapa de la meiosis se separan las cromátides. La idea es que de una célula que tenía 6 cromosomas, con 2 cromátides cada uno, se obtiene una célula con 3 cromosomas con una sola cromátide cada uno. Vayamos al caso de la mujer. También tenemos una sola célula, con 1, 2, 3 cromosomas. Entonces, si esta célula es la célula diploide, si vamos al caso de esta célula en particular, así como está esquematizada, esta tiene un 2N igual a, ¿cuánto? (2N igual a) ¿cuánto? 46. En el humano, pero en este esquemita, Unos 2. Y hay 6. 6. exacto, entonces 2N igual a 6 en este caso. Nuestro dibujito, que es un esquemita,
tenemos 2n igual a 6. Entonces, acá el número n es 3. Como el esquema este de acá. Teníamos 2n igual a 6, entonces n, 3. Después estas cromátides se van a separar para un lado y para el otro. O sea, se van a ir a una gameta y otra. Pero en la primera etapa de la separación me forma ya células haploides. Tres. Tengo la mitad de cromosoma. Ahora, cuando esta célula, que es una gameta, con un cromosoma X, y esta otra, que es también una gameta, pero bueno, esta tiene un cromosoma Y, cuando se juntan, forman una cigota, y en este caso tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y tiene del cromosoma 1, el de la madre, el 1 del padre, el 2 de la madre, el 2 del padre. Y trae el X de la madre y el Y del padre. El Y solo le puede venir del padre. Cuando formo gametas, el varón, se separan el X y el Y va para un lado, el X va para otro, luego las cromátides se van a separar, voy a tener de una célula diploide, voy a tener 4 gametas. 2 van a ser X y 2 van a ser Y. En el varón. En cambio, la mujer solo puede hacer gametas X. Pero igualmente, si tiene alguna cuestión en estos cromosomas X, va a tener 2 gametas con esa variante del X y otras 2 gametas con la otra variante del X. Pero bueno, los varones son los únicos que pueden hacer gametas Y. Por eso es que los espermatozoides son los que determinan el sexo en los mamíferos. Y el sexo está determinado de esta manera. Si hay X, Y, tiene un varón, nace un varón, y si hay XX, nace una mujer. XX. Bueno, vayamos a hacer un repaso general. Me van parando. Entonces, núcleo. Estamos hablando de células eucariotas, organismos eucariotas. No nos estamos preocupando por los procariotas acá. Por eso estamos hablando del núcleo. Tiene una membrana doble, una envoltura, por eso se llama una envoltura. En el interior está la cromatina, que es la asociación de ADN y histonas. Bueno, la envoltura nuclear tiene unos poros especializados, tiene 2 membranas. Acá veamos el detalle. Tiene una membrana externa, una membrana interna. Se juntan en el
complejo del poro, que tiene una estructura muy particular. Por estos poros van a entrar y salir cosas del núcleo de manera regulada. Las macromoléculas van a pasar a través de los poros. Cosas que salen y cosas que entran tienen distintos señales. Y ese movimiento va a ser mediado, además de por el poro, por unas proteínas especiales que se llaman importinas para las cosas que entran y exportinas para las cosas que salen. En este caso vimos cuando algo entra al núcleo, una proteína tiene una señal especial que es señal de localización nuclear. Entonces, está en el citoplasma, todas las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Entonces, tiene esta señal, esto se combina con esta proteína que es importina y atraviesa el poro, entra al núcleo, en el núcleo se separan, y ahora esta importina, para volver al citoplasma, se asocia con otra proteína que se llama RAN, y para producirse este movimiento se consume un GTP. Esta proteína tiene 3 fosfatos, acá un GTP asociado, y acá queda un GDP. El movimiento a través del poro gasta energía, tanto para entrar como para salir. Este es el caso de la importina. Las exportinas es algo similar, pero bueno, el movimiento empieza acá, en el núcleo. Después teníamos un detalle también de la estructura de la envoltura nuclear. Por debajo, en la parte interna, tiene lo que se llama lámina nuclear, que son unas fibras proteicas que están relacionadas con la cromatina. Están asociadas a la cromatina. La lámina nuclear es la que también mantiene la forma de la envoltura nuclear. Mantiene a los poros en su lugar. Tenemos también dentro del núcleo una región, recuerden, no es una organela, sino que es una región, que es el nucleolo, es una región donde están los genes que codifican para el ARN ribosomal, o sea, son los genes que tienen la información para fabricar los ARN ribosomales. Y en esta región, por fuera de donde están los genes, hay otra región que es donde se van a ensamblar las subunidades de los ribosomas. Esa región se ve un poco más oscura y se llama granular. Entonces, las subunidades de los ribosomas se ensamblan y luego de ser ensambladas van a salir del núcleo. Entonces, ingresa al núcleo las proteínas que tienen que cumplir una función en el núcleo, por ejemplo, histonas, las proteínas de la lámina nuclear, las enzimas, que van a ser importantes para la transcripción y la duplicación, las proteínas que forman parte de los ribosomas, y van a salir del núcleo los ARN,
de transferencia, los ARN mensajeros, y los ribosomales ya salen formando parte de las subunidades, o sea, están asociados a las proteínas ribosomales. Después vimos la cromatina, que es el ADN asociado a las proteínas histonas. El primer nivel de asociación se llama nucleosoma, son estos complejos de macromoléculas, son proteínas y ADN. El ADN da 2 vueltas alrededor de las histonas y el bucle está cerrado por la histona 1. Esto ayuda a mantener la estabilidad del ADN. Acá tenemos una foto de los nucleosomas, como se ven en el microscopio electrónico. Y según el nivel de compactación de la cromatina, dijimos que tenemos eucromatina, que es la clarita, que está en estado laxo, o sea, no compactado, y la heterocromatina, que está acá en la periferia, que está en estado compactado, está así, apretado. Cuando está así apretada la cromatina no puede expresarse. Entonces es una manera de que se silencian grandes porciones cromosomas. Porque la heterocromatina es la cromatina más compactada y contiene ADN transcripcionalmente inactivo. Transcripcional se refiere al proceso de transcripción, de formar de ADN a ARN. Esta cromatina, como está inactiva, está silenciada, silente. Está en la periferia y está asociada a la lámina nuclear. La heterocromatina puede ser silenciada totalmente y todo el tiempo, con lo cual es heterocromatina constitutiva, o puede estar silenciada en algunos momentos y en otros momentos no. En distintas células hay distinta heterocromatina, distintos genes que se van a silenciar o se van a expresar en distintas células para dar la posibilidad a lo que se llama diferenciación celular. Por eso, una neurona es muy diferente a un hepatocito, por ejemplo, o a una célula del intestino, o a una célula muscular. Bueno, después algo que introducimos como un concepto muy importante es que el ADN, cuando la célula se va a dividir, tiene que estar duplicado. Entonces, nosotros cuando vemos los cromosomas al microscopio, ya los vemos duplicados. El ADN está duplicado y compactado. Los distintos niveles de compactación, o sea, el cromosoma es el nivel más alto de compactación. Más que el cromosoma no se va a compactar. Los distintos niveles de compactación, cada vez más apretado, más apretado, más apretado, hasta que se ve el cromosoma. El cromosoma tiene las 2 cromátides, 1, 2, unidas por el centrómero. Entonces, tenemos nuestras moléculas de ADN, que cuando se duplica, tiene cada una, ¿sí?, su cromátida
hermana, acá tenía 4 moléculas de ADN, acá tengo 8 moléculas de ADN, pero sigo teniendo 4 cromosomas. Eso empiecenlo a tener en cuenta porque es típica pregunta de cuántas moléculas de ADN y cuántos cromosomas tengo en distintas etapas. Acá tengo 4 cromosomas más compactados que acá. Acá ya tenían 2 cromátidas, acá siguen teniendo 2 cromátidas. Acá vemos una célula que se está dividiendo. Cromosoma, en la región de una constricción. Sí, acortamiento, no, acortamiento no sería, una cintura. Es el centrómero y las puntas de los cromosomas son los telómeros. Según la posición del centrómero, tengo los 4 tipos de cromosomas. Esto me sirve para hacer lo que se llaman cariotipos, que es una técnica para poder ver algunos problemas cromosómicos. Acá vemos la foto de un cariotipo. Se recortan los cromosomas y se arman, se ordenan para ver prolijamente el cariotipo. Este es un cariotipo de una mujer. Este es el esquema. Acá vemos el nombre, acá lo vemos los dos. Entonces los cromosomas, cada uno tiene sus 2 cromátides. Y se ponen de a pares, en su par homólogo. Por eso tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos o no sexuales y un par, que es el par sexual, el par 23, en las mujeres es XX y en los varones es XY. Todas las células de un individuo tienen el mismo cariotipo, todas tienen la misma información. En una misma especie, los organismos tienen el mismo cariotipo también. Esto también se usa para distinguir entre distintas especies. Algunos problemas, les mostré algunos problemas en los carotipos. La trisomía del par 21. Tenemos 3 en lugar de 2. La trisomía del X. La monosomía del X. Lo que es diploide y haploide. Diploide es 2N. En los seres humanos el 2N es 46. Y el N es el número haploide. Es el número de cromosomas que van a tener las gametas. En este esquema, esta célula, este organismo, tiene un 2N igual a 6. Por eso, su número haploide, o sea, su número N va a ser 3. Y vimos este esquemita que simplificaba el caso de los seres humanos, pero era un dibujito para simplificar. Nosotros tenemos 46 moléculas de ADN en nuestras células. Esas moléculas están de a pares. Cuando vamos a formar gametas, nuestras células sexuales van a formar gametas,
el ADN se va a duplicar, se van a formar los pares homólogos, tuki, se van a separar en la meiosis 1 los pares homólogos y luego en la meiosis 2 se van a separar las cromátides. Voy a formar gametas y las gametas van a ser N. Las células sexuales son 2N, las gametas son N. En este caso se formó una gameta X, o las mujeres solo pueden formar gametas X, y los varones pueden formar gametas X o gametas Y. En este caso, como se juntó una X y una Y, se formó un varón. Si se junta una X con otra X, se formará una mujer. ¿Mm? Bueno, y con eso terminamos hoy lo que se refiere a núcleo y cromosoma. Bueno, entonces, como les decía, yo les voy a subir las notas entre hoy y mañana. Y vamos a ver entonces, si alguien tiene alguna duda específica de los parciales, me escribe por el campus. Y así el martes dedicamos 10 minutos a ver algunas cosas del parcial. Pero no mucho más porque también tenemos una clase larga. Es transcripción. Que tiene transcripción y maduración. Un montón. Así que eso el martes que viene, porque el viernes es feriado. Y tenemos 2 feriados en este cuatrimestre, en esta parte del cuatrimestre. Así que bueno, eso nos aprieta un poco los temas. Bueno, nos vemos el martes entonces. Listo, profe. Nos vemos el martes. Bueno, chaucito. Chau, chau, Néstor. Federico, chau, chau, buena semana.